Viene metilada, o sea que Isadora Duncan no estaba tan mal. Y algunos de los genes que están asociados con la memoria de largo plazo, que es lo que uno generalmente llama alguien inteligente, es el que se acuerda de cosas de antes, también vienen metilados, pero en este caso es, usted hereda activamente la copia de su mamá. No quiere decir que usted sea tan bello como su papá y tan inteligente como su mamá, porque como les digo son características multigénicas y hay un montón de relaciones adicionales, pero al menos en parte hay que darle el crédito a Isadora Duncan. ¿Listo? Entonces ya saben, hay que mirar un poquito más. Bueno, eso era por si se me olvidaba cómo se llama el gen, pero no se me olvidó. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente algunas secuencias en cis. ¿Listo? Y cuáles son las proteínas que las van a reconocer. Entonces, bueno, esto es repasito. Entonces ustedes' ya saben que es un promotor, ya saben que es una secuencia de ADN que se encuentra corriente arriba en el gen, o sea, cerca de 5', ¿sí? Que es reconocida por la RNA polimerasa y sus amigos. Que hay dos cajas importantes, aunque hay más. ¿Listo? La caja Tata, que es el punto donde ¿qué va a pasar en la caja Tata que es importante? Ahí se va a abrir la doble hebra, porque es una zona rica en timinas y adeninas, es más fácil romper ahí los puentes de hidrógeno. ¿Listo? La caja CAT y la caja GAT también, que son otras regiones importantes para reclutar factores de transcripción que finalmente me van a permitir traer a la polimerasa y activarla. Entonces ahí tengo mi promotor con sus cajas. ¿Listo? Perdón. Bueno, ya se colgó. No le pasa nada. Es inmortal. Bueno. Pero resulta que cuando entramos a hablar de la región reguladora de un gen eucariota, ya no nos quedamos solo en las 100 primeras pares de bases, que eran esas cajas, sino que empiezan a aparecer elementos que están lejos. Y entonces hablamos de dos tipos de reguladores. Los reguladores proximales, que eran los que estaban en esa región que vimos cuando hablamos de transcripción, y los reguladores distales, que pueden quedar miles de pares de bases más lejos e incluso en otro cromosoma. Acuérdense que los cromosomas dentro del núcleo, cuando la célula no se está dividiendo, parecen un plato de espaguetis, y los cromosomas pueden quedar cerca, regiones que si usted estira quedarían muy lejos, por la estructura tridimensional que tienen en ese momento podrían quedar muy cerca, y eso es exactamente lo que estoy viendo. ¿Listo? Entonces yo tengo elementos proximales al promotor y elementos distales que pueden estar miles de pares de bases más lejos, pero que gracias a que el DNA no está como una hebra rígida, como una varilla, sino como una cosa móvil, pueden quedar muy cerca. ¿Listo? Entonces ahí llegaron mis factores de transcripción. ¿Listo? Y esas regiones que quedan lejos son las que me van a decir a mí, no copia o no copia, porque eso ya lo hizo la región reguladora proximal. Lo que me van a decir es cuánto. ¿Listo? Por lo tanto, entonces voy a tener proteínas como los intensificadores. ¿Qué harán los intensificadores? Copia mucho, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, ayudan a los factores de transcripción a mantenerse pegados al promotor. ¿Qué pasa si los factores de transcripción se mantienen pegados al promotor? La polimerasa arranca,
Pero si hay otras proteínas que ayudan a esos factores de transcripción a quedarse pegaditos, ¿qué? Puede llegar otra polimerasa, ¿sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen. Aumentan la eficiencia. Algunos también se ponen de forma que ayudan a que, una vez que se han ubicado unos pocos factores de transcripción, traer a los siguientes sea mucho más rápido. O sea, ayudan a armar el complejo pretranscripcional de manera más eficiente. ¿Listo? Tenemos entonces los estimuladores o enhancers, que son los reguladores en cis, que interactúan con los activadores, que son los reguladores en trans. O sea que un activador es ¿qué tipo de molécula? Si es un regulador en trans, una proteína o un RNA no funcional, no codificante, generalmente es una proteína. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el dibujito. Entonces, si ustedes se fijan, acá está la región reguladora. ¿Listo? Normalita, y después hay miles de pares de bases, y por acá hay más proteínas que se están uniendo a más regiones reguladoras. Cuando pensamos eso linealmente parece que están muy lejos, pero si lo pensamos tridimensionalmente, como en realidad está en el núcleo, entonces fíjense que acá me están mostrando cómo todos esos complejos proteicos están interactuando con la polimerasa y sus factores de transcripción. Quedan cerca, ¿por qué? Porque el cromosoma se dobló, ¿sí? Esa proteína morada grandotota es el complejo mediador, que en realidad no es una única proteína, sino un grupo de proteínas que me ayuda a unir los activadores con los factores de transcripción. Mientras eso esté así, la polimerasa, que es la azul clarita, avanza, y como todo está ahí como amarradito, fácilmente puede llegar otra polimerasa para hacer nuevamente el proceso. Lo mismo. Bueno. ¿Qué simboliza esta vuelta del DNA? Miles de pares de bases. ¿Listo? O incluso puede ser otro cromosoma. ¿Listo? ¿Qué implica eso? Que las regiones reguladoras distales no son propias de cada gen. Cada gen tiene su propia caja tata, la suya, ¿sí? Pero en cambio, si esto está a miles de pares de bases lejos, el mismo enhancer puede reconocer proteínas activadoras para activar más de un gen. No necesariamente solo uno. Esa señal me puede servir para el gen que queda acá, pero resulta que por acá tengo otro gen, entonces pues ¿qué tengo que hacer? Jalarlo un poquito más, también lo puedo hacer. De manera simultánea no, obviamente, pero podría una misma región estar regulando más de un gen. Eso hace que entender la regulación génica de eucariotas sea tan complejo. Bueno, así como tenemos activadores, pues tenemos silenciadores. ¿Qué harán los silenciadores? ¿Apagan genes? No, porque dijimos que esos no eran los sistemas de apagado de genes, sino de ¿qué? De decir cuánto. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿qué hacen? Se unen al promotor. Si se unen al promotor directamente, ¿qué pasa? No hay transcripción, ¿cierto? Pero también pueden unirse a zonas donde lo que hacen es impedir que se unan proteínas activadoras. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Si yo no tengo proteína activadora, ¿no hay transcripción? ¿Para qué servían las proteínas activadoras? Para activar el gen. No. ¿Para qué servían las proteínas activadoras?
¿Me devuelvo? Fíjense en la diapositiva anterior. ¿Qué hacían las proteínas activadoras? Le decían era que copiara mucho, facilitaban el acople. Si yo pongo un silenciador en una zona donde se pega una proteína activadora, ¿qué va a pasar? ¿El gen se va a copiar? Sí, pero poco. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso de, esto es un elemento de barrera, acá tengo un enhancer, o sea una región reguladora distal que va a ser reconocida por un activador que interactúa tanto con el gen X como con el gen Y. ¿Listo? Y acá tengo una proteína aislante, y esa proteína aislante le da una configuración tridimensional particular al ADN. Es como un anillito que yo pongo ahí. Cuando yo la pongo, ¿qué pasa? El enhancer se puede hacer al frente de X y de Y. Este punto es fijo, duro, rígido. Acá hay una proteína que está uniendo esto con esto. No se puede mover. ¿Qué pasa con el enhancer? ¿Podrá hacerse al frente para poderse acomodar y todo? No se puede acomodar. Entonces, cuando yo tengo estos elementos de barrera, lo que yo estoy haciendo es que el enhancer no puede interactuar con los genes. ¿Eso quiere decir que el gen X, o sea, la proteína X y la proteína Y no se van a producir? Sí se van a producir, pero menos que si yo lograra alinear el enhancer y su activador frente a los respectivos genes. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de casos más concretos que yo sé que para ustedes es más fácil. Entonces acá tenemos a Rainbow. Rainbow es una gata de 3 colores, es una gata cálico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las gatas cálico? El gen que les da la mancha blanca, que ustedes la han visto en muchísimos mamíferos, ¿no? Hay perros con pecho blanco, gatos con pecho blanco, caballos con pecho blanco, o sea, ratones, conejos, ¿listo? Es muy frecuente. Ese es un gen que está en un autosoma y no nos vamos a referir a ese ahorita. Vamos a hablar es de el otro gen, el que le da el color oscuro al gato. ¿Listo? Ese gen queda en el cromosoma X. Y el gato puede tener 3 colores en ese, o sea, 3 variantes para ese gen. Puede ser naranja, puede ser rayado o puede ser negro. ¿Listo? Entonces, una hembra teóricamente tiene 2X. ¿Sí? Eso quiere decir que puede tener la misma información en sus 2 cromosomas X o puede tener diferente información en sus 2 cromosomas X. ¿Sí? Vamos a decir que esta gata particular tiene diferente información en sus 2 cromosomas X. En uno de los cromosomas tiene el alelo naranja y en el otro tiene el alelo gris de rayas. Como es una hembra de mamífero, durante la embriogénesis, ¿qué hizo con uno de sus cromosomas X? Lo inactivó. ¿Cuál? Cualquiera. Como se inactiva cualquiera, todas las células que proceden de una célula que inactivó naranja serán grises rayadas. Y todas las que vengan de una célula que inactivó gris rayado serán naranjas. Por eso las gatas tienen parches. Eso pues obviamente es porque es fácil de ver ahí, pero eso está pasando en todo el organismo, no solamente en los pelos, sino en todo el organismo. ¿Listo? Entonces, ¿podrá un macho ser de parches? ¿No?
¿Por qué? Solo tiene un X. Entonces usted ya puede ir a la casa de su tía a descrestarla. Cuando pasa la gata del vecino, usted la ve pasar y usted dice, esa gata tiene 2 colores, o sea que es hembra. ¿Sí? Automáticamente usted lo sabe. Acuérdense que el blanco no sirve porque el blanco está en un autosoma. Bueno, ¿por qué se volvió Rainbow muy famosa? Porque fue un gato que clonaron. ¿Listo? Y su clon tiene el mejor nombre de cualquier clon que se hayan inventado. Se llama CC. ¿Listo? Es porque es Cloned Cat. Pero es mejor CC. Bueno. Si el genoma de CC y de Rainbow es exactamente el mismo, porque no son iguales. Pero ¿cómo así? ¿Es que ella solamente tiene un X? ¿Y es que inactivó el mismo X en todas sus células? No, que tiene la misma las 2X. No, ella cómo va a tener la misma las 2X si es un clon de la otra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que la decisión de la inactivación del X ya se había tomado en la célula somática de Rainbow. Y cuando se hace el proceso de clonación, esa señal es tan fuerte que se mantiene. O sea que ella viene de una célula que inactivó naranja. Y por eso ella toda es blanca con gris. ¿Sí? Si la hubieran cogido de una célula que inactivó gris, sería blanca con naranja. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso sobre la inactivación del X? Que es una señal muy estable. ¿Listo? Bueno. Desde el punto de vista médico, las inactivaciones de los genes o las reactivaciones de los genes en tejidos inadecuados son muy importantes. La mayor parte de las patologías que son multigénicas en realidad se dan es porque se están expresando niveles inadecuados de ciertas proteínas. No porque se esté expresando la proteína como tal, sino porque se está expresando en el nivel que no le corresponde. O sea, estamos hablando de regulación. Los casos más extremos se refieren a la inactivación o a la reactivación de genes que no deberían estar activados, y este es un artículo, creo que es del 2010, donde me están mostrando, están haciendo un rastreo molecular para cáncer colorectal y lesiones precancerosas, buscando metilaciones aberrantes. ¿Qué dijimos que era la metilación? ¿Para qué servía? Para apagar genes, porque recluta proteínas que están involucradas con el empaquetamiento, ¿cierto? Entonces acá tenemos U quiere decir sin metilar y M quiere decir metilado, y ahí tenemos 7 pacientes y una muestra, un control que es agua destilada. Entonces ahí tenemos 3 genes, ¿listo? ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué estoy mirando ahí? Si está metilado o no está metilado, solamente, ¿listo? Entonces empezamos por el primer gen. ¿Ustedes qué le ven? ¿Hay alguna diferencia entre los metilados, el procedimiento metilado y el no metilado? Excepto en cuál individuo. En el 6, todos los demás tienen las 2 bandas. ¿Son iguales esas bandas? No, la banda metilada, ¿qué es? Está más bajita, ¿cierto? Bueno. ¿Qué pasa para HPP1? ¿El paciente 5 no expresa?
¿No expresa cuál? El metilado igual que el 1, ¿sí? O sea, solamente lo tiene no metilado. ¿Y qué pasa con el tercer gen? La metilación está mucho más. La mayoría no están metilados, o sea que eso yo podría decir que ese marcador me serviría para decir que no, sí, eso es clarísimo, qué tan activo está el gen, pero ¿qué pasa con ese gen particular y el cáncer colorectal? ¿Él es el responsable del cáncer? No necesariamente, pero ¿qué es lo que me está diciendo esa información de ese gen? Cuando yo veo que cuando dice U, las bandas sí aparecen y generalmente son gordas, y en cambio las que dicen M no aparecen o son más chiquitas, excepto para el paciente 4. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué? Que tengo más copias ¿de qué? Del promotor no metilado. Y entonces, ¿qué podría yo pensar? Que la transcripción de esa proteína está relacionada con el cáncer. ¿Sí? ¿Lo podría pensar? ¿Sería muy loco? ¿Qué pasa con los otros genes? ¿No me sirven? ¿Por qué? Porque se supone que los 7 tienen la enfermedad y, o sea, no es como no hay un patrón. No hay un patrón. ¿Un patrón de qué? Pero si yo el que yo veo con menos patrón es el de abajo. El primero, en cambio, yo sí veo el patrón. Por eso no hay diferencia. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, están todos igualitos. Porque el último es el que mejor me sirve si es en el que menos patrón veo. Hay más diferencias y las diferencias se están dando entre no metilado y metilado, ¿sí? La mayor parte de los individuos, con excepción del individuo 4, está expresando, tiene muchas más copias de promotores para ese gen no metilados que de promotores metilados. ¿Cómo es posible que yo tenga muchas copias de un promotor? ¿Es que acaso yo no tengo solo máximo 2 copias de un promotor? Pues el que heredé de mi mamá, el que heredé de mi papá. Cuando usted hace PCR, ¿tiene una única célula? No, todas esas células son idénticas. En teoría, sí. En la realidad, no. ¿Por qué? Porque sus células hoy ya no son idénticas. Por el recambio que hago. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que cambian las células? Pues las necesidades que. No, esa es la diferenciación, pero si yo cojo hepatocitos, hepatocito 1, hepatocito 2, hepatocito 3 y los miro, ya no son idénticos. ¿Por qué? ¿Por qué no son idénticos? Porque cada célula tiene un material diferente. No, el material es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Las proteínas cambian entre el hepatocito 1, el hepatocito 2 y el hepatocito 3. ¿Qué es lo que cambia? ¿Usted tiene exactamente el mismo número de radicales libres de oxígeno en todas las células? ¿Usted tiene el mismo número de mutaciones en todas sus células? ¿Usted tiene exactamente el mismo número de señales epigenéticas en todas sus células? No. ¿Listo? Como esas son cosas que se van haciendo sobre el ADN a medida que usted va viviendo, usted va acumulando las señales. Les recomiendo que se vean un video que hay en YouTube de 2 gemelas y los factores epigenéticos acumulados. ¿Listo? Entonces piénselo así, como para resumirlo.
Una de ellas lleva una vida saludable, hace ejercicio y come bien, no fuma, no bebe, no trasnocha, no estudia medicina. La otra, le encantan las galguerías, tiene una vida sedentaria, trasnocha, estudia medicina, ¿sí? Entonces, el genoma puede ser el mismo, pero las señales que yo le estoy poniendo a ese genoma a lo largo de la vida son distintas, ¿sí? Porque los factores a los que yo estoy exponiendo el organismo son distintos, y dijimos que el éxito de la regulación era reaccionar ¿a qué? A las necesidades, a las señales, ¿sí? A las señales. Bueno, de hecho, después de este artículo, el último gen se postuló como candidato para evaluar cáncer de colon, porque fíjense que acá esto es una muestra no invasiva, estoy recuperando células de muestras fecales, entonces no tengo que hacer un procedimiento invasivo para pacientes que tienen, más bien para personas que tienen alto riesgo por antecedentes familiares. Este tipo de sondeos son ideales. Bueno, entonces lo están evaluando de manera muy seriamente estos. Bueno, listo, preguntas sobre la regulación. Principal sistema de regulación mediado por histonas: acetilación, desacetilación. Principal sistema de regulación mediado por DNA: metilación. Si yo digo principal sistema, ¿quiere decir que hay más? Sí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay más, muchos más. Pero nosotros consideramos que estos son los que para ustedes son los más importantes.